Los orígenes de la música. La música siempre estaba presente entre nosotros, solo que no nos hemos dado cuenta. Los animales en la naturaleza producen música, pero ellos no la entienden. Uno de los primeros instrumentos de que se tiene registro es una flauta de hueso que data de hace más de 43.000 años y tiene un sistema de notas muy parecido al que nosotros tenemos actualmente. Los egipcios fueron una de las civilizaciones que más desarrollaron la música, tanto en sonido como en instrumentos, pero los instrumentos no son tan utilizados hoy en día. Pitágoras, el del teorema, con ayuda de las matemáticas pudo descubrir los 12 sonidos musicales que tenemos en la actualidad. Esto lo hizo por medio del monocordio. El monocordio era una cuerda atada a dos pedazos de madera que al tocarla lanzaba una nota. Luego, esta cuerda, al tocarla por la mitad, daba la misma nota pero más aguda. Entonces Pitágoras pensó que debía existir un recorrido entre la nota aguda y la nota grave. Con ayuda de las matemáticas y las divisiones, pudo descubrir los 12 sonidos musicales que tenemos. Luego, en la Edad Media, Guido d'Arezzo fue el que le dio los nombres a estas notas musicales, por medio de las iniciales de un poema latín muy común que estaba en la época. Él fue director de un coro de monjes. Debido a la necesidad de dirigir este coro, él fue una de las personas que creó uno de los primeros métodos de dirección de orquesta, y esto fue anotar el nombre de las notas en las falanges de sus manos. Cuando las señalaba, se refería a cada nota respectivamente. Más adelante, el Papa Gregorio Magno se da la tarea de recopilar cantos e himnos de la Iglesia Católica para que estos no se perdieran. Y en honor a él se le llaman a estos cantos gregorianos. La música de la época era música monofónica, solamente estaba una melodía presente, no había tanta complejidad. También la música no religiosa en la época se encargaba de dar noticias del momento y esta era destinada para la gente del común. Ya luego pasamos al Renacimiento, que va desde el siglo XV al siglo XVI. Aquí se da la creación del violín aproximadamente en el año de 1560. Este era utilizado comúnmente para tocar en las fiestas populares y folclóricas de la región. En esta época se da la creación de la polifonía. Ahora ya no solo había una sola melodía, sino que eran varias con diferentes ritmos. También esto da paso al contrapunto, que va a ser muy enriquecedor para la música hasta nuestros días. En esta época se da una corriente de pensamiento que se llama el humanismo, que es el hombre como el centro de todo. Por ende, el instrumento predilecto de la época iba a ser la voz. Este tiene su clímax en este punto. A pesar de que el predominio musical lo tiene la voz, también se empiezan a crear las primeras obras para instrumentos. Ahora entramos al barroco, que va desde el siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII. A comparación del Renacimiento, en este periodo predominan las obras instrumentales que las de la voz, pero se siguen haciendo obras de ópera y canto lírico. En esta época sobresalen las obras para instrumentos. Allí empiezan a evolucionar un poco más los instrumentos que tenemos hoy en día, pero que antes no tenían la misma apariencia o forma que como lo tienen actualmente. Una de las características musicales de este periodo es el uso del bajo continuo. Era una base melódica o armónica hecha normalmente por instrumentos como el cello, el clavicornio, que es como un ancestro del piano, y los contrabajos. La música del barroco era una música de contrastes, y esta podía pasar de pianos a fortes. Aquí se presentan las primeras estructuras musicales, como la sonata, la suite o el concierto. Todos estos dependiendo de la instrumentación que elija el compositor, como Vivaldi, el de las 4 estaciones, Pachelbel, que fue el que creó el canon en re mayor. En esta época tiene lugar un compositor que muchos lo consideran el más importante de toda la historia de la música, que es Johann Sebastian Bach. Él sentó las claves del sistema tonal de música que utilizamos hoy en día. Entre sus obras más famosas se encuentra la tocata y fuga en re menor, un preludio para piano y un preludio para cello. Con la muerte de Bach se da el fin del periodo barroco. El clasicismo se da entre el siglo XVIII y el siglo XIX. En esta época se da la creación del piano y se constituye como instrumento predilecto en todas las casas. Por otro lado, en este periodo también se da otro movimiento de pensamiento que se llama la Ilustración, que es el uso de la razón sobre todas las cosas. Además, una de las clases sociales que surge en esta época es la burguesía, y gracias a esto la música pasa de ser solo para los aristocráticos y el clero a ser mucho más social. Las características musicales de esta época son que las melodías son muy claras y pegadizas, ya que no existía la tecnología para guardar estas obras. La ópera era exclusivamente para las personas adineradas, ya que era muy costoso asistir a una, pero también se da la creación a la ópera bufa, una ópera mucho más casual y para gente burguesa. Entre los compositores más destacados de la época se encuentran Mozart y Beethoven.
que son muy conocidos en la cultura actual. Pero también hay uno que es muy cercano a ellos, que es Haydn. Él tenía un muy buen sentido del humor, era amigo de Mozart y fue profesor de Beethoven. También él creó la Sinfonía de la Sorpresa y otra sinfonía que la llamó la Sinfonía de los Adioses. En esta sinfonía los músicos iban saliendo de uno a uno mientras se iba desarrollando la obra, hasta solo quedar el director al finalizar. Mozart desde pequeño fue considerado un niño prodigio. Él tuvo muchos viajes a lo largo de Europa e incluso le tocó al Papa. Por otro lado, Beethoven tuvo una muy mala infancia. Tenía que cargar con su madre enferma y un padre alcohólico que lo obligaba a practicar todos los días, aunque algunas personas dicen que él quería que se pareciera a Mozart. Y para empeorar las cosas, en sus últimos años de vida empezó a quedarse sordo. Pero Beethoven fue un compositor de transición del clasicismo al romanticismo, y esto se puede ver muy bien en sus últimas obras. Ya luego pasamos al romanticismo. Este empieza desde el siglo XIX hasta principios del XX. En esta época, a comparación con el clasicismo, ya no se le da la importancia a la razón, sino que los sentimientos pueden explicar cosas que la razón no puede. En esta época se rompieron muchos parámetros musicales, a pesar de que seguían con las mismas estructuras de sus periodos anteriores. La música del romanticismo era una música muy expresiva y trataba de transmitir la mayor cantidad de sentimientos posibles al escucharla. También en esta época se da la creación de la música programática y el poema sinfónico, que estos darían paso a lo que conocemos actualmente como las bandas sonoras. La música programática y el poema sinfónico se encargan de contar historias mientras uno va escuchando la obra. Por otro lado, se destacan músicos virtuosos de la época como Paganini en el violín y Liszt en el piano, y las obras de cada uno de ellos eran muy complejas. También se destacan otros compositores como Mendelssohn, que fue considerado un niño prodigio como Mozart o Beethoven, y la importancia que tiene este es que resucitó muchas de las obras de Bach, y sin él no pudiéramos conocer a Bach como lo conocemos hoy en día. Asimismo, uno de los mayores representantes del romanticismo es Chopin, con su característica expresividad en muchas de sus obras para piano. Ya luego pasamos a la música del siglo XX. Esta época fue una época de experimentación en todos los sentidos. Y también empezaron a generarse muchas corrientes que se dieron en diferentes lugares y en diferentes momentos, algunas en simultáneo y otras no. Entre estas se destacan el postromanticismo y el neoclasicismo, que como su nombre lo dice tratan de dar continuación a las corrientes a las que su nombre indica. Otra corriente muy importante del siglo XX es el impresionismo. Esta se da más que todo en la pintura, pero también se ve reflejada en el resto de artes. Lo que se busca en este movimiento es generar paisajes mientras uno escucha o ve la obra, y sobre todo transmitir sensaciones en lugar de seguir las reglas. Otro movimiento que se da en la época es el nacionalismo. Este lo que busca es recuperar la música tradicional de cada país o región para exaltarlo. Luego, con la invención del fonógrafo, este ayuda bastante para poder recopilar muchas de las obras de las que no se sabía muy bien cómo interpretarse en ese momento. Uno de los compositores más característicos del siglo XX es Shostakovich, con su obra más famosa que es el Vals número 2, que la melodía principal de este la tiene un saxofón, un instrumento relativamente nuevo en las orquestas sinfónicas. En esta época se empezaron a desarrollar las vanguardias, y hubo mucha experimentación musical que se empezó a hacer cosas muy extrañas con la música. Incluso hay una obra que se llama 4 y 33, que son 4 minutos y 33 segundos de puro silencio. Esto es un claro ejemplo de los inicios del arte contemporáneo. Ya luego pasamos a lo que conocemos como música moderna. En esta época se destacan géneros como el blues, el jazz y el gospel, que es música originaria de afroamericanos. Los instrumentos más comunes en estos géneros eran la armónica, la batería, el piano, el contrabajo y la trompeta. Con uno de sus principales exponentes como Louis Armstrong. Por otro lado, más adelante en el siglo XX, se empiezan a desarrollar lo que son las bandas sonoras. Los más característicos representantes de la banda sonora son Hans Zimmer con la creación de la banda sonora de Piratas del Caribe y John Williams con la de Star Wars, entre muchas otras. Durante todo el siglo XX empiezan a aparecer muchos géneros musicales muy enriquecedores, como el tango en Argentina, en Francia con la canción francesa, entre muchos otros. Ya luego es donde estalla el boom del rock and roll. Este se convirtió en un género muy popular entre los jóvenes
ya que mostraba un poco de rebeldía con que ellos se sentían identificados. El mayor representante del género fue Elvis Presley, y su instrumento icónico es la guitarra eléctrica. Ya luego, con la llegada de los Beatles y Michael Jackson en los 80, dan las bases a lo que conocemos como la música pop de hoy en día. Ya luego, con el desarrollo tecnológico que contamos en la actualidad, se da la invención del formato MP3, permitiendo que personas con algunos elementos de grabación pudieran crear música muy interesante desde sus casas, y esto perjudicó las ventas de discos y asistencia a teatros para ver a las grandes orquestas. Gracias a la llegada de la tecnología, cualquier persona puede ser músico. Blowing up balloons with my ideas.